Bienvenidos a su programa Cambio Radical. Como hemos venido trabajando, necesitamos que nuestros padres de familia, nuestros líderes, maestros, pastores, gente de iglesia cristiana, evangélica, católica, todos debemos entender que hay un ataque hacia la familia. Tengo conmigo al doctor Gianfranco Amato, él es italiano, y quiero que por favor se presente. ¿Qué tal, doctor? Mucho gusto, gracias por la invitación. Yo soy abogado y soy presidente de la organización Juristas por la Vida, que es un equipo de abogados, jueces, magistrados, profesores de derecho, que luchamos para defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural, la familia basada en el matrimonio entre un hombre y una mujer, la libertad de educación de los padres y sobre todo la libertad religiosa. Ok, excelente. Y en ese aspecto, ¿cuál es el campo de acción? ¿Dónde opera esta organización? Sí, esta organización no opera simplemente desde un punto de vista cultural, ¿no?, a través de conferencias, sino actuando concretamente en el lugar donde el derecho se interpreta y aplica, es decir, tribunales. Okay. Entonces, actuamos de una manera muy concreta, defendiendo, por ejemplo, a sacerdotes, pastores, profesores que se acusan de homofobia, es decir, que no pueden citar la Biblia, por ejemplo, sobre un tema como la homosexualidad, o luchamos para defender el derecho de los médicos sobre la libertad, la objeción de conciencia en el tema del aborto, etc. Es un equipo operativo, un team operativo, un task force, claro, se puede decir en inglés. Y es muy importante, no solo abogados, decidimos llamarnos juristas porque no se trata solo de abogados, sino, como decía, de jueces, de profesores de derechos, estudiantes de derechos, y entonces, y no solo cristianos, sino por la vida. Hay, por supuesto, cristianos, evangélicos, claro, católicos, pero también un agnóstico. Claro, que quiere defender la vida. Claro, puede llegar a la conclusión que la vida tiene que defenderse desde el inicio de la concepción. Yo siempre recuerdo que el padre de la medicina, que nació en la isla griega de Kos, 400 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, la medicina nació y el padre de la medicina es Hipócrates, claro, y que se conoce por su juramento, el juramento hipocrático. Lo interesante es que este juramento, que lamentablemente cambiaron, en el texto original, como lo escribió Hipócrates en griego, decía algo muy interesante. Él hacía jurar a los médicos de esta manera. Juraban que nunca, jamás darían un fármaco thanasimum, en griego significa un fármaco letal, udeni aitetheis, es decir, ni siquiera lo pidieran. Y no eutanasia. Y sobre todo... No a la eutanasia desde ese tiempo. Sí, y sobre todo esto, jurar ude gyneki, a ninguna mujer, pesonzori, un abortivo doso, dare. Es decir, no aborto, no eutanasia. 400 años antes de Cristo, un pagano, a través del uso recto de la razón, puede llegar a la conclusión que esto no tiene sentido. Simplemente porque si yo, como médico, decido consagrar por pasión, por vocación, dedicar mi vida a la salvación de los demás, para salvar la vida de los demás, no puedo utilizar la muerte como una terapia. No tiene sentido, es una contradicción absoluta. Y sobre todo los griegos ya reconocían en cada ser humano una dignidad infinita que lo distingue de los demás seres vivientes. Esto después, a través de la revelación de Dios, a través de Jesucristo, ahora sabemos exactamente cómo, qué es esta dignidad, pero antes de Cristo ya percibían, es una intuición, claro,
que el hombre no es un animal, Es parte del diseño, tenemos eso internamente. parte del diseño esto está dentro de nosotros. Correcto, Dios lo escribió en la conciencia de cada ser humano. por supuesto. Y el campo de acción de esta asociación es en Italia únicamente. Es en Italia, operamos en Italia, aunque colaboramos con otras organizaciones, por ejemplo, abogados cristianos. De España. Sí, Okay. en Inglaterra hay muchas organizaciones evangélicos y católicos, Christian Legal Concern, sí, muchos. Solemos pensar desde acá, de nuestros países en Latinoamérica, Guatemala concretamente, que en Europa ya no hay esa batalla, que ya allá ya no hay cristianos que estén defendiendo, no nos transmiten lo contrario los medios de comunicación. ¿Cómo está realmente esa batalla en Europa? Esta es mera propaganda de la agenda globalista, que es una agenda satanista. Claro. Satánica. Y porque en realidad estamos luchando, y si se lucha, se puede ganar. En Italia es importante que ustedes sepan que, por ejemplo, en 2022, ¿qué pasó? Y eso es importante por Guatemala. ¿Qué pasó? Que estábamos, después de décadas y décadas de gobiernos de izquierda, ideológica, estábamos a punto de aprobar todo. La eutanasia, la ley sobre la homofobia, el útero en alquiler, la legalización de las drogas, Caer completamente. la ideología de género, caer completamente. ¿Y qué pasó? Pasó que los padres de familias cristianos reaccionaron, los pastores cristianos reaccionaron, los intelectuales cristianos reaccionaron, las organizaciones cristianas se reaccionaron y dijeron, ya basta con este disparate. ¿Y qué hicieron? Apoyaron a una mujer cristiana, Giorgia Meloni, y esta mujer ganó. Y ahora se paró toda esta deriva. Ella llegó a detener lo que estaba avanzando de la agenda. Totalmente. Y entonces, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir? Que si se lucha, por supuesto, se puede ganar. Pero si no se lucha, pues está. Hay que organizarnos. Y tenemos que pensar que este enemigo, que por supuesto es poderoso, claro, muy poderoso, ¿no? Como Goliat, pero no somos David. Y David. Claro. Ok, entonces ese es el panorama en Europa, donde creemos que ya nos está batallando, ¿verdad? Y acá decimos nosotros que aquí estamos llenos de cristianos, Guatemala un 90% de cristianos, ¿ok? Pero está el factor de no comprender que este es un ataque general. ¿Qué nos puedes decir de eso? Por supuesto, se llama agenda globalista simplemente porque no reconoce fronteras. Atentos, amigos. Se trata de un plan, de una estrategia muy inteligente. Por el enemigo es inteligente, no es tonto. Claro. Una estrategia perfecta, con mucho dinero y poder, y que se está desarrollando y llevando a cabo en todo el mundo. Llegará hasta Mongolia, hasta la última aldea, el último pueblo de África, porque tiene este proyecto. Llegará inexorablemente también. Claro, ahorita está entrando tremendamente. Y entonces ustedes tienen la ventaja de poder prevenir. Porque aún es ley. Claro, poder prevenir. Y no hay que perder tiempo. Esto es un pecado. Claro. Y entonces, ¿cómo se puede reaccionar frente a este monstruo que está llegando? Simplemente organizándose. Por supuesto. Lo más importante es que los cristianos deben entender que hay que unirse en esta batalla, a pesar de la denominación, desde todo. Claro. Y incluso con gente de buena voluntad gnóstica, pero que defiende la familia,
la vida, la libertad de educación, etc. ¿Y cómo? A través de una presencia más activa de los cristianos en la sociedad. Y, me sorprende que en Guatemala, por ejemplo, no hay una organización de juristas reconocida con personalidad jurídica o una organización de operadores sanitarios, de médicos, de enfermeros. No decimos cristiana, Provida. Provida. Una organización de empresarios, Provida. Una organización de maestros, profesores, Provida. Una organización de periodistas o los que operan en el mundo de la comunicación, Provida. Una organización, etcétera, de padres de familia, de políticos. Claro. Y si estas organizaciones se forman y entonces pueden actuar de manera más evidente en la sociedad, y hay una red que puede coordinar todo esto, entonces se puede pensar en la batalla. Porque, mire, somos la mayoría, por supuesto. Claro. Aquí, ustedes son la mayoría, pero un ejército de 1 millón de batallones sin una estrategia y sin un jefe pierde frente a un ejército de 100, solo de 100 batallones con una estrategia y un general. Estoy totalmente de acuerdo. Y ahora que yo estoy desde el año pasado buscando líderes para hacerlo, parte de lo que mencionas, aunque tu estrategia está mucho más definida, me doy cuenta que una buena fuente del problema es que nuestra gente no entiende lo que está pasando, ¿sí? Están en sus cosas, están en su quehacer, en su diario vivir, y no comprenden que este es un ataque global y no comprenden que el ataque es hacia la familia, ¿verdad? Que quieren destruir la familia. Y entonces, cuando tú no entiendes eso, no te entra el sentido de urgencia de contrarrestemos, ¿verdad? Entonces, hacer eventos donde vengan personas como tú que han vivido esto en una sociedad tan atacada y que por eso es que están reaccionando, porque ya llevan años atacados. También estuvimos con unos colombianos, trajimos a unos colombianos hace un mes, porque allá en Colombia también el ataque ya ha avanzado y entonces cuando avanza, pues la reacción es, bueno, empecemos a batallar. Pero nosotros tenemos la ventaja de poder hacerlo antes de que avancen, ¿sí? Y ¿qué nos puedes decir en ese aspecto? Preverlo. Es muy sencillo. La familia es bajo ataque. ¿Por qué? Simplemente porque la familia es el último, pequeño, angosto espacio de libertad entre el individuo y el poder. Yo en mi casa puedo hacer lo que quiero. El poder quiere destruir este último, pequeño, angosto espacio de libertad para crear un individuo solo, aislado, sin raíces, sin un lugar de pertenencia, familia, sin relaciones sociales, sin identidad. Soy mujer, soy hombre, aislado, confundido y frágil. Un individuo perfectamente manipulable. Totalmente. Y un perfecto consumidor. Este es el plan. Si no lo entienden, es un problema. Y tiene que ver con todos. ¿Cómo puedes decir, yo tengo una familia perfecta? No. Y aquí la familia es la célula básica de la sociedad. Atentos. Como en un tejido viviente, cualquier tejido viviente, si la célula muere, es cuestión de tiempo. Tarde o temprano, todo el tejido morirá. Se llama necrosis, es en biología. Es una excelente analogía. Entonces, si tu familia es perfecta, pero la suya se está destruyendo, es cuestión de tiempo. Tarde o temprano, todo el tejido viviente, como en biología, necrosis, va a morir. Sí. Eso significa, me parece excelente la analogía, que tenemos que, aunque nuestra familia pueda estar bien, tenemos que apoyar que las otras familias también estén bien. Claro.
es un tema y un problema que tiene que ver con todos. Es una gravísima ilusión pensar que yo voy a proteger a mis hijos. Va a afectar a todos. Como un tejido, imaginen un tejido viviente en biología. Y vayan, busquen en internet qué es necrosis. Y eso es lo que se ve con la sociedad. Un tejido viviente. La sociedad es un tejido viviente, no es algo muerto. Claro. Y entonces afecta a todos, incluso tú que tienes la suerte, la gracia de tener una familia perfecta. Por eso tenemos que luchar. No es solo un problema de defensa de la familia, es un problema de defensa de la humanidad. Correr que se va a destruir la sociedad y se va a destruir la humanidad. Esto es el tema. Claro, y esa es la razón de por qué todos debemos luchar para evitar que haya esa pérdida de nuestra civilización. Es una ilusión, una mera, pura ilusión, pensar que no te va a afectar. Grave, porque cuando tú te das cuenta, es demasiado tarde. Claro. Esto demuestra la experiencia en países que ya por supuesto, no se defendieron, no entendieron la gravedad del ataque. Hasta que la necrosis avanzó y acabó con esa sociedad. Exacto. Y llega un tiempo, lamentablemente, que es demasiado tarde. Claro. Ok. Y precisamente esa es la idea que hemos tenido en Cambio Radical, de traer gente como tú, que con ese expertise, con ese gran conocimiento general, de tal manera que nuestros líderes en Guatemala puedan despertar y decir: lo que acabas de decir no lo había escuchado acá y he entrevistado a mucha gente. La sociedad es un tejido vivo y si dejamos que muera una parte, no importa. Tarde o temprano mata todo el tejido. Unas recomendaciones a la sociedad guatemalteca que nos puedas dar. Simplemente, ya que ustedes son la mayoría, hay que organizarse. Repito, es un ejército de 1.000.000 de batallones, pero necesita una estrategia y un general. Es decir, una visión y sobre todo la conciencia de la gravedad de lo que está sucediendo, lo que está pasando. El gran filósofo griego Aristóteles, que representa la cumbre del pensamiento humano, en una obra muy importante, se llama Política, que muchos políticos deberían leer. Y ciudadanos también. Y ciudadanos también, porque dice algo interesante. Dice por ejemplo, en griego, polis synketai exoikon, o sea, la sociedad es formada por la asociación de familias, no de individuos. Entonces reconoce que la familia no es el individuo, es básico de la sociedad. Y Aristóteles decía que la familia es importantísima. Estamos hablando siempre antes de Cristo. Claro. Decía, tiene cinco funciones. La primera es la función de una comunidad donde hay autoridad. Es decir, los padres mandan, los hijos obedecen. Y hay una enseñanza de esa autoridad. Es el primer lugar donde el ser humano, el individuo, aprende a vivir con gente que no ha elegido. Yo no he elegido mi madre, mi padre, mis hermanos. Aprende qué significa compartir, qué significa tener reglas, claro, y límites antes de ir en la gran familia que se llama sociedad. Esto es importantísimo. Segunda, es la unión de un hombre y una mujer, dice. Tercero, ¿para qué? Para procrear. Y que continúe en el tejido social y en la civilización. Doy una noticia que parece algo increíble, pero queridos amigos, para crear un ser humano se necesita un gameto masculino y un gameto femenino. Cuando doy esta noticia, dos gametos masculinos y dos gametos femeninos no pueden crear un ser humano. Esta no es religión, no es filosofía, no es política, se llama biología. Naturaleza basura. Es discriminante, sí, la naturaleza es discriminante, lo siento mucho, pero eso sí. Tercero, economía. Cioè, es una
comunidad que se gestiona, ¿no?, de manera racional. El término economía procede de oikos, familia. Familia. Okay. Quinta función, la más importante, paideia en greco, es educación. Es el primer lugar donde se educa, porque pertenece a los padres el derecho de educar a sus hijos, no al Estado. Así es. Esto es fundamental. Ahorita que tocas ese punto, ese me interesa mucho, porque si bien cuando yo hablo con padres de familia me dicen, no, yo educo a mis hijos, yo los cuido, no tienen conciencia de que los mandan a los colegios, a las escuelas, y que rompen todo lo que ellos hayan podido enseñar. Los mandan a estos lugares que administra el Estado, ¿y qué hacen ahí? Sí, esto es muy importante. Los padres que nos están escuchando debemos saber. ¿Saben cuándo, por primera vez en la historia de la humanidad, se estableció el principio de que los padres tienen el derecho preferente a educar a sus hijos? Hay una fecha y hay un documento. Es la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, artículo 26, párrafo 3. ¿Y por qué? En el 1948 decidieron por primera vez en la historia de la humanidad establecer este principio. ¿En la ONU? Sí, sí, la organización, sí, estamos hablando, sí. Ok. ¿Por qué lo estableció en el 48? No es la ONU. No es claro, por supuesto. Porque después de la Segunda Guerra Mundial, la experiencia demostró a todo el mundo cuánto fue brutal, violento, devastador el adoctrinamiento de los jóvenes a través del Volksaufklärung, el sistema estatal público de educación alemán del Tercer Reich, y los nazis. Y, de hecho, la denominación completa del Ministerio de la Pública Educación alemán era lo siguiente: Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda, es decir, Ministerio de la Pública Educación y Propaganda. Y no es casualidad que estas dos competencias, la educación y la propaganda, se encontraron en el mismo ministerio. Como no es casualidad que desde el 13 de marzo de 1933, cuando llegaron al poder los nazis, hasta el final, el ministro de la Educación Pública alemán fue el doctor Joseph Goebbels, el genio maléfico que inventó. Es decir, siempre, cualquier régimen totalitario, de cualquier latitud, de cualquier periodo histórico, de cualquier color, blanco, negro, rojo, arcoíris, quiere carne fresca para comer. Los jóvenes, los niños, son las víctimas inocentes del delirio ideológico de los adultos. Y no fueron los nazis los primeros que establecieron este principio que el niño no pertenece a la familia, sino pertenece a la sociedad, al Estado, y el Estado tiene el derecho de adoctrinar. Fueron los bolcheviques, en Rusia bolchevique de 1917-18. Claro, los primeros que... Y esto vale por cualquier, incluso la dictadura que estamos viendo, porque nosotros, no sé si ustedes son conscientes, pero estamos viviendo en una dictadura. La dictadura del pensamiento único, de lo políticamente correcto, de la ideología woke, del cancel culture, de todo este disparate y de esta agenda globalista que quiere destruir al hombre, a la familia, a la educación de los padres y a la libertad de la religión. Esto es un plan claro, no es un plan escondido. Dicen, claramente. Claro. Ahora, cuando tú decías el nombre del Ministerio de Alemania, ¿sí?, de Ministerio de Educación y Propaganda, en Guatemala solo se llama Ministerio de Educación, pero no hay ninguna duda que tiene lo otro, y propaganda. Están haciendo una propaganda para la agenda
tremenda. Nosotros hicimos con distintos grupos un tema que le llamamos PIN parental, porque así se llamó en España. Una carta donde el padre decía a mi hijo, fulano de tal, si le van a enseñar algo sexual, yo tengo que verlo, yo tengo que aprobar que se lo enseñen a mi hijo, y si yo no lo apruebo, no se lo enseño. Apelando a que la Constitución dice que tenemos la patria potestad de nuestros hijos. Y que el Código Civil también dice que nosotros podemos decidir sobre la educación de nuestros hijos, sobre todo en temas morales, como este. Y lo estamos buscando promover en todos los sectores. Pero aquí viene un tema que me he encontrado una y otra vez en los grupos de líderes con los que trabajo. ¿Quién lo está promoviendo? Entonces yo con uno común. ¿Sí? Si lo hiciera ver, entonces sí. O si lo hiciera yo, entonces sí. ¿Cómo rompemos ese sistema de egos que hemos instaurado los conservadores y que nos detiene realmente lograr los objetivos? Primero hay que decir que a pesar, como tú acabas de decir, de la Constitución de Guatemala y repito, hay un documento que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 26 párrafo 3, que dice que a pesar de la Constitución de los países, a pesar de las leyes, esto es un derecho humano fundamental. Es tremendo lo que acabas de decir. Cualquier cosa que dice derechos humanos, esto se repito, un derecho humano fundamental que precede la cualquier leyes, etc. No se olviden, padres, que ustedes tienen un derecho fundamental del hombre, del ser humano. Claro. Dicho esto, lamentablemente sabemos que el enemigo del hombre, que se llama diablo, y aquí a mí me gusta mucho la etimología y la lengua griega, como ustedes acaban de ver, ¿de dónde procede? De un verbo griego, vale, dividir. Es el divisor por su naturaleza. Entonces, donde hay bien, como por ejemplo un conjunto de algunos que luchan frente al principio cristianos, antropológicos, cristianos, de la razón, claro, llega para dividir, sí, y divide y comanda. Entonces, si nosotros estamos conscientes que esta es una acción del enemigo del hombre y no debemos dividirnos, haciendo el juego. Estamos cayendo en su juego, cayendo en el objetivo. Estamos cayendo en la trampa de Satanás. Esto es muy claro. Así es. Y solo así, y entendiendo la emergencia, la urgencia. Exactamente. ¿No? Cuando una casa se quema, ¿no? Hay fuego, todos tenemos que tomar la agua. Podemos decir, no, que es tuyo, este mío y este tuyo. Esta es la cubeta correcta. Exacto. La casa está quemando. Entonces, si no se percibe la urgencia, si no se percibe la emergencia, no se puede superar esta división que es la trampa. Tremendo, tremendo la manera en que lo dices tan sencillo y simple y directo y real. Eso es exactamente lo que está pasando y debemos de comprenderlo y madurar y entender que se está quemando la casa, como bien lo dices. Unas últimas palabras para el pueblo de Guatemala. Los guatemaltecos, es la primera vez que estoy aquí. Ok. Qué bien. Entonces, los chapines, ¿sí? Claro. Por primera vez. Es un pueblo, como todos los pueblos de América Latina, muy sano. Es un pueblo que todavía tiene un sentido común, tiene un sentido religioso muy profundo.
Aquí el 80-90% son cristianos. Claro. Esto pasa en Europa. Sí. ¿No? Entonces, yo creo que ustedes todavía tienen la posibilidad de percibir lo que está pasando en la realidad. Y tienen que organizarse, construir este ejército con una estrategia y una idea muy clara, una visión clara, con objetivos claros. Ustedes tienen que hacerlo por sus hijos, por las generaciones futuras, por el futuro de ustedes. Tremendas palabras, doctor. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias Que por Dios te la bendiga. Muchas gracias. Como ven, es un tema al cual nos debemos involucrar todos porque nos afecta a todos. Tenemos que unirnos y dejar de caer en la trampa del diablo de dividirnos. Gracias por estar con nosotros. Que Dios los bendiga. Listo.